Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presencia. Bueno, mi nombre es Nicolás Romano, de la Regional de 9 de Julio. Actualmente soy el ATR de la Regional de 9 de Julio. En este caso, el taller en el cual estamos presentes es la importancia de actuar a tiempo, el trabajo en red para preservar la tecnología BT en maíz, ¿no? La idea es, vamos a ver, tenemos 3 expositores. La idea es que el taller dure más o menos 10 minutos por expositor para luego hacer un espacio de preguntas, ¿no? La idea es que cada uno levante la mano, yo le alcanzaré el micrófono para de una manera organizarlo de esa manera. Así que bueno, un poco el primero va a ser Lucas Casado. Lucas es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajó en la Estación Experimental Agroindustria de Obispo Colombres desde el 2009 al 2015. Actualmente es asesor CREA El Rodeo y coordinador del proyecto Plagas de ACREA. Bien, gracias. Buenos días a todos. Soy asesor CREA por culpa de Gustavo Rich. Bueno, en los próximos 10 minutos que me toca, le voy a contar un poco ahí el título de la charla, la importancia de actuar a tiempo, el trabajo en red para preservar la tecnología BT de maíz. Y bueno, como le decía Nicolás, yo soy Lucas Casado, soy asesor de CREA Rodeo y coordino el proyecto Plagas de ACREA del 2017. Un poco le cuento de qué se trata este proyecto. La idea de mi presentación es contarle de qué se trata el proyecto que tiene ACREA, qué resultados vamos obteniendo hasta hoy y cuál es la percepción del productor, el miembro CREA, con respecto a la problemática de plagas resistentes a maíces con evento. Bueno, como les comenté, este proyecto que tiene ACREA es un convenio entre ACREA y ASA, formado a fines del 2017, cuyo principal objetivo es introducir al productor o a los asesores CREA en el reconocimiento de las plagas que son resistentes al maíz y sobre todo acercarlo al monitoreo. O sea, este proyecto tiene una base muy fuerte de capacitación y de reconocer la problemática, porque veíamos que muchas veces con la liberación de estos maíces con evento biotecnológico es una práctica, el monitoreo, por ejemplo, que se dejó de hacer y cuando empezaron a aparecer las problemáticas, el productor ya estaba avanzado sobre la misma. Bueno, el proyecto tiene, en el caso de maíz, evalúa tres plagas, Spodoptera, Diatraea y Heliotis, y saca 2 fotos. No son monitoreos intensivos, sino son muestreos puntuales en 2 etapas, en una etapa vegetativa y en una etapa reproductiva, y son 2 fotos para ver cuál es la situación de la problemática. Los sitios que se eligen para el muestreo tienen el evento biotecnológico y el 10% del refugio. Esa es otra cosa que se trató de hacer de este proyecto, es que los sitios que se monitorean cumplan ese requisito, que es una de las prácticas indicadas por la compañía para mantener la biotecnología. Bueno, ahora les quiero contar un poco el alcance de este proyecto. Como podrán ver ahí, este proyecto lleva 2 años ya, tenemos 2 campañas. Participan actualmente 14 regiones del movimiento CREA, empezamos con 11 regiones CREA. Por la importancia de la temática y por los buenos resultados obtenidos en el primer año, se sumaron 3 regiones más, que fueron estas de Buenos Aires. Tenemos capacitado a 50 técnicos del movimiento CREA en el reconocimiento de las plagas. Lo que nosotros tratamos de mostrarle a nuestros monitoreadores es aprender a usar la escala de Davy, que para el muestreo de Spodoptera, llegar al lote y cortar caña para ver daños de diatrea, estimar daños en espiga. O sea, tenemos hoy dentro del movimiento 50 técnicos familiarizados con la problemática y con la evaluación de la problemática. Bueno, en cada campaña se evaluaron, en el caso de maíz tardío, 110 sitios. O sea, evaluamos 110 sitios en la campaña pasada, 17-18, y esta 18-19 también 110 sitios. En esta última campaña empezamos a trabajar en soja BT, si bien yo no voy a presentar datos de soja BT, pero era
simplemente para mencionarlo, que también desde ACREA y ASA estamos evaluando la problemática de plagas en soja BT. En realidad estamos monitoreando las plagas y ver si no hay, empiezan a aparecer cosas raras dentro del sistema. Y por último, contarles que en marzo se realizó una encuesta SEA. CREA tiene en tres momentos realiza una encuesta a los productores, a los empresarios, donde en esa encuesta le hace preguntas sobre el negocio y de alguna problemática en particular. La de marzo, particularmente, fue un bloque de plagas que las preguntas que se le realizaron al productor fueron pensadas entre técnicos del proyecto Plaga y la gente y los técnicos de ASA. Bueno, ya para entrar en el resultado, que es lo que estarán esperando, le cuento, estos son datos del primer año de la campaña 17-18. Ustedes pueden ver los 110 sitios distribuidos en el país y este es un gráfico de severidad de Spodoptera frugiperda. Podrán ver que los refugios en el país están sometidos a una alta presión de la plaga. O sea, muchos de los refugios superan los umbrales por el cual el productor tiene que realizar alguna intervención de control. Si bien esto es una foto de un momento puntual entre B5 a B8, pero hay partes del país donde la problemática es mucho más tranquila. O sea, Spodoptera, si bien puede encontrarse en las etapas vegetativas, no causa daño o por ahí el productor no debería realizar una intervención química. Pero cuando analizamos los eventos, vemos que los eventos hay en algunas zonas que están funcionando muy bien, o sea, probablemente porque la presión de Spodoptera no es de importancia, pero sin embargo, en otras zonas más hacia el norte, la presión de Spodoptera sobre el evento es muy alta. Si bien pueden ver esta zona, por ejemplo, quiero nombrar a mi norte querido, zona de Tartagal, la presión ambiental de temperatura y de humedad son muy propicias para Spodoptera, donde se usan eventos que controlan muy bien la plaga, pero sin embargo es altísima la presión que hay sobre esos eventos. También lo pueden ver en Chaco, que ven, si bien está en rojo, o sea que el refugio está sometido a una alta presión de la plaga, los eventos están funcionando bastante bien, pero están sometidos a una alta presión. Resultado de la campaña, de esta campaña 17 y 18 se hizo un compilado. Lo que ustedes tenían acá era un gráfico mucho más visual, acá está en barra, pero simplemente por una cuestión práctica nosotros en los análisis dividimos al país en dos regiones. Le llamamos una zona norte, que es desde la región de centro de Santa Fe hacia el norte, y una zona sur, ya lo van a ver, desde el sur de Santa Fe hacia el sur del país. Ustedes ven para la campaña 17-18 que fue alta la presión en los refugios, de un 62% de severidad, y para esta campaña bajó a un 41%. Acá pueden pasar dos cosas que vemos. El año pasado fue muy seco y las cuestiones de lluvia influyen mucho en cómo se expresa esa planta. En cambio, esta campaña, al ser más lluviosa, vemos que fue mejor el comportamiento hasta de los refugios con respecto a la problemática. Pero, sin embargo, las dos campañas nos indican para esta zona que la presión de Spodoptera es alta y el productor tiene que realizar alguna intervención de control. Cuando vemos la severidad en los eventos, vemos que el año pasado fue de un 24%. Obviamente aquí, por una cuestión práctica, no está desglosado máximo y mínimo, porque van a ver que hay algunos eventos que tienen una severidad alta y otras baja por efecto de la biotecnología. Y para esta campaña fue de un 13%, o sea, baja, pero también nosotros cuando lo desglosan los datos, hay datos que son la verdad, son altos y donde el productor aplica los eventos o son bajos, ¿no? Pero fue, por lo que tengo entendido y conversado con otros técnicos del país, fue baja la presión de Spodoptera de esta campaña con respecto a la anterior. Cuando analizamos la zona sur, que le decía que es una zona mucho más tranquila de Spodoptera, vemos que para el año pasado los refugios está ahí en el límite. El año pasado tengo más casos donde se aplicaron en la zona sur, pero esta campaña la severidad fue baja de un 13%. Y la severidad de los eventos es baja, digamos, los eventos están funcionando muy bien en esta zona. Para contarle qué producto utiliza el productor para el control de Spodoptera frugiperda. Ustedes pueden ver en la campaña 17-18 las diamidas se usaron en un 44%, o sea, el productor es lo que elige, en los casos que me han registrado de esta planilla, el 44% usado de diamida. Y cuando quiero ver, esto es el 17-18, cuando quiero ver esta campaña, o qué casualidad, las diamidas están en un 44%. Entonces, por un lado tenemos traits que están sometidos a una alta presión de la plaga y después un uso de un insecticida
muy bueno, que le da residualidad, pero hay un abuso también de esa herramienta, ¿no? Y ustedes pueden ver ya cosas que llaman la atención, como de una campaña a otra han crecido algunos activos como la espinosina. Bueno, eso era con respecto a lo de Spodoptera. Nosotros, como les comentaba, también monitoreamos diatraea en la etapa reproductiva, se evalúan caña. ¿Qué se puede ver en diatraea? Que los refugios, hay un sector, que es la zona sur, donde Diatraea sacharalis está presente y es lo que ocasiona daño. Cuando vamos hacia el norte, prácticamente Diatraea no aparece, es muy raro. Si nos vamos mucho más a mi norte, Diatraea prefiere caña de azúcar, o sea, nosotros tenemos caña y maíz a la par y prefiere caña de azúcar, está más concentrada en el sur. Y cuando evaluamos el comportamiento de los eventos, vemos que los eventos están funcionando muy bien. Acá sí quería hacer un aporte. El año pasado nosotros dentro de los eventos biotecnológicos, los monitoreadores habían encontrado cañas dañadas. Eso se informó a los técnicos de las distintas compañías, se fueron al lote, se chequearon esos daños y eran daños de Spodoptera. O sea, principalmente los años secos, cuando Spodoptera tiene mucha intensidad de daño, comienza además de producir daño en follaje, hace daño en caña. Lo importante de esto es la reacción que se tuvo con las compañías para chequear esos lotes y desestimar una problemática de diatraea, teniendo en cuenta los problemas que se tuvo en San Luis, ¿no? Con la problemática. Ahora, contándole qué es lo que estamos viendo en espiga con Spodoptera y Eliotis, para nuestra zona norte vemos que Spodoptera ocupa mayor proporción que SEA. Y cuando te vas al sur, SEA es la que está en mayor proporción que Spodoptera. Lo que sí vemos de Spodoptera, que viene creciendo año a año en las distintas etapas de cultivo. Antes era una plaga netamente de las etapas vegetativas y hoy está en la etapa vegetativa, puede barrenar caña y puede producir daño en espiga. Y con espiga entran otros problemas, o fúngicos o otros insectos que aprovechan ese espacio para consumir grano y por ahí perdemos calidad. Bueno, ya entrando a la percepción por parte de los miembros CREA de la problemática de Spodoptera y demás, nosotros, como les decía, en la encuesta C de marzo se evaluaron 907 empresas agrícolas que contestaron la encuesta CEA. Ustedes pueden ver acá el porcentaje de empresas que realizan refugio, nos da un 77% de los miembros CREA realizan refugio en los maíces BT. Eso es una percepción. Nosotros le preguntamos. Tengan en cuenta que muchas veces los que responden eso son empresarios, no son los técnicos de campo. Pero sin embargo nos da un dato interesante de cuál es la percepción por parte de los miembros CREA. Y hay un 23% que directamente no usa refugio. Nosotros, realizándoles preguntas de cómo lo hacían, pero no, o sea, indirectamente, preguntas indirectas, sacamos esta respuesta, que del 77%, solo el 70% hace el refugio correcto, en distancia, porcentaje y momento. Entonces pueden ver para el norte, de un 86% de empresas que hacen refugio, solo un 58% la están realizando bien. Este dato sí es interesante porque acá nosotros, dentro del movimiento, tenemos un gran trabajo para hacer en docencia, que probablemente otros también lo puedan hacer de sus trabajos. Pueden ver que hay un 24% de que respetan la distancia y el momento y no el porcentaje, o sea, o no lo siembran en el refugio o no respetan el 10% que se necesita, ¿no? Después hay un porcentaje muy bajo que hace el porcentaje correcto en el momento y no la distancia. O sea, tengo dos campos, uno en Tartagal y otro en La Cocha, y a 700 kilómetros, y en uno hago una tecnología, en otro hago otra, pero no hago refugio, ¿da? Y después hay un 5% que lo respeta en distancia y el porcentaje y no en el momento. O sea, o lo siembra 2 semanas después, o 2 semanas antes, o un mes después, entonces no cumple la función del refugio. Ya estoy casi terminando, no sé cómo vengo con el tiempo. Ya terminó. Le preguntamos por qué hizo el refugio en maíz BT y sale, importante cuidar la tecnología. Creo que hay una conciencia por parte del productor que tiene que cuidar la tecnología, y hay otro dato importante, que el semillero me obligó a comprarlo. Hay estrategias comerciales que el productor en maíz se lo ve muy frecuente, no se lo está viendo así en soja. Nosotros tenemos preguntado lo mismo esto para soja y no responde igual. Y después, ¿por qué no hizo el refugio en maíz BT? Y me quedo con esto, es difícil la siembra y el manejo. Todavía hay un tabú en eso, en la siembra y el manejo, que el productor lo desestima a sembrar refugio, ¿no? Y para terminar, y un poco dándole pie a Ramiro, que va a hablar un poco de monitoreo, le preguntamos que en el maíz cuánto monitorean ambos. El 62% monitorea tanto el refugio como los maíces BT, pero hay un 34% que directamente no lo monitorea. Entonces ahí tenemos otro foco para
para trabajar, ¿no? Y ya para terminar, me quería quedar con esto del proyecto. Se logró consolidar una red de monitoreo, que es algo que necesitaba CREA, tener una red de monitoreo con gente capacitada para reconocer la problemática en 14 regiones dentro del movimiento, que los eventos biotecnológicos siguen dando respuesta a la problemática de plaga, pero tienen algunas particularidades. Sabemos que hay algunos que están fallando y hay otros que están andando muy bien, pero bueno, la presión es alta. Sin embargo, tenemos la necesidad, y esto es importante, de generar información para lograr un manejo integrado. Tenemos casos como el caso de San Luis, donde a través de algunas prácticas agronómicas se pueden escapar a algunas problemáticas, entonces hay que buscar la forma de generar esa información. Y desafío para adelante, uno importante es difundir estos datos. Nosotros el 25 de septiembre vamos a hacer un taller que es para los técnicos del movimiento, los que participaron, para devolverle a los monitoreadores estos aprendizajes, pero bueno, nosotros desde ACREA estamos abiertos para otras invitaciones para poder compartir esta información. Así que, y también nos estamos adelantando a otras problemáticas de plaga, como en el caso de soja. Así que bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por la atención. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Les recuerdo que una vez finalizado la exposición de los 3 disertantes, vamos a hacer el espacio para preguntas. Y bueno, lo mismo con los celulares, que por favor lo dejen en silencio para no interrumpir la conferencia. Bueno, en este caso Martín Marsetti nos va a presentar su exposición. Martín es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Es gerente del programa de manejo de malezas de REM, de APRESID, desde el año 2011. Martín. Bueno, gracias a ASA por permitirnos mostrar algunas de las cosas que venimos haciendo de este convenio entre APRESID y ASA, y también algunas otras cosas que vamos a mostrar que estamos haciendo más allá del convenio particular. Bueno, el convenio con ASA hace mucho hincapié en lo que es la difusión, en la comunicación. Tiene varios puntos, digamos, referidos a eso. Algunos de los más importantes es que en nuestras revistas técnicas que le llegan a todos los socios de APRESID, hay desde notas técnicas hasta avisos, digamos, publicitarios con lo que son las buenas prácticas para conservar la tecnología. Después, por ejemplo, está la web de REM y bueno, tienen links a la página. Y bueno, y este taller justamente también es una forma de difusión que está dentro del convenio dentro del Congreso APRESID, poder mostrar este interés particular de ASA y obviamente de todo el sistema productivo. Otro de los puntos que hicimos, que aún no está publicado, pero es uno de estos cuadernillos que hacemos de REM, que bueno, obviamente malezas es lo más numeroso, pero ahora también incurrimos en otros temas y bueno, ya lo tenemos listo para publicar, corregido, así que esperamos, previo a la campaña que está comenzando o va a comenzar pronto, ya tenerlo a disposición. Y bueno, y también incluimos dentro de nuestra encuesta, la misma encuesta que comentó Lucas recién, a nuestros miembros regionales sobre quiénes hacen refugio y quiénes no. Igual que Lucas también, yo desconfío, digamos, un poco, no de las respuestas son buenas, pero digamos, realmente si ese porcentaje es real en el campo, a nosotros cuando analizamos las encuestas de por sí le decimos que nos pareció alto, pero bueno, es lo que dan. Nos dio un 48 el año pasado y un 85 este año, y cuando desglosábamos las causas de la no adopción, igual que Luca, obviamente, lo más importante era la sobrecarga operativa, digamos, esa dificultad en el momento de hacerlo. Y el calibre, este año el calibre bajó un poco, y lo que sí más salió es eso de que demora un poco la operatividad, hacer el refugio y monitorearlo y demás. Esos fueron los dos puntos que más salieron en los 2 años. Y respecto al monitoreo, también nos dio que un 58% monitorea el BT y el refugio, obviamente esto para los que hacen refugio, y para los que hacen BT hay productores que responden que no usan tecnología BT. Un 27% directamente no monitorea el lote, ni el BT ni el refugio, y después un 5% el refugio solamente y un 11% el BT. O sea,
y bueno, y obviamente suma el 100%. Así que esos son los porcentajes que nos arrojó esta encuesta a los socios de APRESID regionales. Y bueno, esto ya por fuera del convenio con ASA, nosotros, APRESID tiene una red de maíz tardío que con estos puntos justamente es de esta campaña, y lo que hicimos en esa red de maíz tardío es evaluar el comportamiento de las distintas tecnologías para ver cómo se comportaban. Y también fue una campaña de muy baja severidad. Estos son los diferentes sitios. Ahí los híbridos está solo a modo porque elegimos un híbrido obviamente con cada tecnología para no evaluar 15 híbridos donde todos sean BT triple, por ejemplo. Elegimos uno de cada uno y se puede ver bueno, que es muy baja en la mayoría, salvo en algunos sitios, un poco más al sur, que fue lo más raro, digamos. Y si evaluamos el comportamiento de las tecnologías, vemos, aun cuando todas las severidades son bastante bajas, pero bueno, el MG se sobresale porque tiene más daño, obviamente. Después en un escalón intermedio se diferencian las dos tecnologías CRY, BT triple y PowerCore, y en un escalón más abajo, con una severidad muy baja, los eventos Viptera, bueno, como Viptera y PowerCore Ultra. Así que bueno, los resultados son, creo que lo que se está viendo mayormente. Ahí me apareció la otra versión. Después también otra acción que hicimos este año fue una jornada a campo en Bandera, donde mostramos para nosotros lo que creíamos varios pilares importantes en el manejo de cogollero. Y bueno, y ahí hubo 4 estaciones donde se habló de monitoreo de biología, como hacía hincapié Luca, o sea que hay que insistir con eso, en la importancia del monitorear y cómo monitorear y entender a la plaga, sobre todo en zonas de alta presión como esta, digamos, lo hicimos justamente en el norte pensando en eso. Después hicimos parcela demostrativa, donde voy a mostrar algunos resultados ahora, evaluando tecnologías e insecticidas. La dinámica de calidad de aplicación nos parece una pata importante también en cogollero, la calidad de aplicación, sobre todo bueno, por la ubicación de la plaga, por las zonas donde se hace, que la demanda ambiental es muy alta. Y bueno, ahí hay para trabajar. Y bueno, y Mariluz, que está acá justamente abordando el tema de manejo de refugio como una de las patas clave para que este sistema siga funcionando. Ahí tenía. Algunos resultados que vimos en estos demos. El efecto del curasemilla, en este caso era lumivia, y lo que podíamos ver en ese caso es que esto es bueno, cómo aumenta la severidad de la plaga. Sobre el refugio está hecho esto, justamente buscando que haya presión de la plaga. Como cuando tenía un curasemilla se retrasaba 3 hojas la llegada a umbral. O sea, esto es una semana entre... Eso en esa zona es una semana, o sea, una semana se retrasaba la llegada al umbral para aplicación, que es el 20% de Davis 3 o más. El efecto de los eventos es también parecido a lo que les mostraba antes. Este es el no BT, este es el BT triple, que parecido a lo que se dio acá, también se retrasa una semana, pero llega a umbral. Digamos, un evento que, como se sabe, ya no tiene un control igual a lo que tenía cuando se lanzó, igualmente sigue teniendo un control, fíjense que retrasa y termina con una severidad inferior al refugio, y las dos tecnologías Viptera y PowerCore Ultra que nunca llegaron al umbral de aplicación. Y después, bueno, evaluamos diferentes insecticidas, que la idea no es ponernos a ver cuál es cuál, pero sí lo que vimos es como que 2 conclusiones. Una, que el umbral del 20% normalmente utilizado en zonas de alta presión y en fechas de siembra tardías, en algunos casos parece ser alto, porque digamos, vos vas a una semana y hay 7, y cuando vas a los 5 días te pasó a 25, o sea, eso es para evaluar. Entonces, bueno, eso es una conclusión que salió, y la otra es que hay una infestación bastante rápida, o sea, fíjense, se aplicó acá, a los 7 días los insecticidas en general funcionaron muy bien, salvo por ejemplo una landecialotrina, que es un testigo químico que se sabe que no tiene buen efecto, pero a los 15 días ya todos los tratamientos estaban por encima del umbral otra vez. Obviamente esto ya era B10, también el maíz estaba en una etapa no tan crítica, pero bueno, se vio ahí de que si bien hay alguna diferencia entre insecticidas, pero ninguno tiene una persistencia tan alta, sobre todo con el crecimiento y las nuevas hojas que tiene un maíz, y más en esas zonas.
y esa era la última. Bueno, así que eso es un poco lo que vinimos haciendo en este tiempo entre el convenio con ASA y algunas acciones particulares para manejo de cogolleros en especial. Muchas gracias, Martín. Bueno, por último, la presentación de Ramiro Oviedo Bustos. Ramiro es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, posgrado en agronegocios de la Universidad Austral de Rosario. Es responsable del Servicio Técnico de Desarrollo de Fitosanitarios en empresas multinacionales desde 1998 al 2012, o sea, fue responsable, y asesor de productos agrícolas y consultor de empresas para el desarrollo de fitosanitarios desde la fecha hasta la actualidad. Ramiro, todo tuyo. Buenos días. Primero el agradecimiento a ASA por habernos convocado para participar de este panel y a nuestros anfitriones de APRESID para darnos también el espacio para debatir y charlar sobre este tema. Bueno, yo estoy en representación de APSE, que es la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. Básicamente es una red de profesionales que nos dedicamos al asesoramiento en base al monitoreo, que es lo que nos hace, digamos, distintivos en relación a otras asociaciones que pudiera haber en el medio. De lo que vamos a hablar es, justamente vamos a empezar con lo que es el monitoreo. Para tener una idea del monitoreo, primero tenemos que tener en cuenta algunos aspectos básicos de lo que es la biología de la plaga y después algunas técnicas de control sobre lo que puede llegar a ser la plaga. Los datos que les voy a presentar están relacionados a las empresas que forman parte de la asociación y que están desde la zona en Santiago del Estero, en Quimilí, en Bandera, en el norte de Santa Fe, en el norte de Córdoba y en el centro de Santa Fe y Entre Ríos. Que tomamos los datos de esas empresas porque básicamente es donde la problemática es más importante. Una cosa que tiene relevante esta plaga es que como no pasa en el invierno en esta zona, sino normalmente en la zona de Lucas y empieza a bajar, la dinámica que tenemos en la zona empieza muy baja para los maíces de diciembre, los que están sembrados a principios de diciembre, la presión que tenemos de esta plaga es baja. Estos son datos para la zona centro de Santa Fe. Lo que ustedes están viendo es los estados de desarrollo de maíz y lo que se ve como D1, D2, D3 son los daños por los grados Davis. Entonces, lo que podemos ver es que en las siembras tempranas la presión es baja y a medida que vamos retrasando, la presión se incrementa. A fines de diciembre la presión en esta zona es muy importante, se mantiene alta por todo lo que es enero hasta mediados de enero y recién después, a partir de la segunda quincena de enero, vuelve a bajar. Esto es importante para el manejo, sí, obviamente, porque la primera medida que tendríamos que tener en cuenta es tratar de sembrar con bajas presiones, ¿no? Y es un dato que lo tenemos de la observación. Bueno, la otra cuestión que tiene esta plaga es que son generaciones superpuestas. De las medidas que nosotros tomamos, entre el 3 y el 5% de las plantas tienen posturas y cada postura tiene entre 100 y 200 huevos, con lo cual la presión que tenemos sobre el cultivo es realmente muy importante. También hemos visto que la presión mayor es hasta B8. A partir de eso, la planta de maíz deja de ser preferida para la oviposición. Y es por eso también que nosotros todo lo que va a ser el monitoreo sobre Spodoptera va a llegar hasta B8 y después vamos a pasar a los estados reproductivos. Y una cosa que es importante es que cuando las hembras van a oviponer, siempre lo hacen, mejor dicho, prefieren las plantas que no tienen daño. Aquellas plantas que tienen daño generan algunos volátiles que hacen que no sean preferidas. Entonces la presión sobre las plantas que están limpias, por llamarlo de alguna manera, es bastante mayor y que hace a los problemas después de control y de resistencia. Bueno, las evaluaciones las hacemos sobre la escala de grado de Davis, que van de 1 a 9, no nos vamos a poner
hacer demasiado detalle, pero sí en un tipo de daño que puede llegar a generar Spodoptera, y esto se ve sobre todo en los años secos, Adriana Saluso de INTA Paraná lo calificó como un grado Davis 10, que es que cuando la oruga en una época seca está buscando humedad, empieza a barrenar el tallo y termina matando la planta en su totalidad, ¿no? Que no es normal para los años húmedos. Bueno, como les decía que nosotros tomamos decisiones en base a lo que es el monitoreo, lo primero que hicimos fue generar protocolos de monitoreo para tener datos que sean consistentes y comparables entre todas las regiones. Y entonces armamos el protocolo. Nuestro protocolo son monitoreos dirigidos a partir de una primer planta que tiene daño. Tomamos 4 estaciones de 50 plantas a partir de una primer planta con daño. El monitoreo se hace desde el momento de la emergencia hasta B8 y lo que se toma en cuenta para este monitoreo son los distintos niveles de daño Davis. ¿Cuándo se termina el monitoreo sobre esta plaga? En los estados reproductivos, cuando vemos los daños que se generan también en espiga. Y eso lo tomamos en centímetros cuadrados de daño por espiga. Y en ese mismo momento se evalúan eventualmente daños que puedan llegar a aparecer sobre la caña, que normalmente se dan sobre todo en los años secos. Para seguir monitoreando, estábamos viendo de qué manera nos podemos ir adelantando a la aparición de las plagas en el campo, y entonces en los últimos años empezamos a trabajar con trampas de feromonas. Estos son los datos de bandera. Fíjense en la diferencia en los picos y las fechas de los picos. Esto es en la campaña 16-17 y esta es la 17-18, donde en la primera tenemos picos de hasta 300 adultos y en la 17-18 los picos fueron mucho más bajos. Entonces, la siguiente actitud que tomamos fue tratar de determinar esos picos de trampas de feromonas con lo que pasaba a campo. Y esto es un trabajo que se hizo esta campaña. Es sembrado en Zavalla, CB Agro fue nuestro socio que lo llevó adelante. Y lo que ustedes ven en líneas amarillas son las capturas en las trampas de feromona. Este 346 estaba fuera de escala, por eso puse el número, no está en relación con todo lo demás. Y cómo fueron evolucionando los daños en distintos eventos. Bueno, hubo capturas muy altas al inicio, que desde la postura generaron estos daños en todo lo que es el testigo y un maíz GARD. Si bien sabemos que el maíz GARD no controla Spodoptera, siempre lo estamos evaluando. Muchas gracias, Nico. Siempre vamos evaluando cómo funciona no solo para Spodoptera, sino también para Diatrea. Y bueno, hubo una caída muy fuerte en la captura, y esto está debido a lluvias que impidieron el vuelo de las hembras. Y fíjense, esto es muy notable, porque cae este daño está determinado por estas posturas iniciales, que aumenta, no hay posturas, y el daño empieza a bajar, vuelve a haber esta postura en B6, y el daño se representa un poquito más lejos acá. Pero lo que también es consistente con lo que veníamos viendo es que después de B6, ya no, B6, B8, los daños empiezan a ser menores, porque es mucho, perdón, no, deja de ser preferido el maíz, ¿no? Bueno, entonces la parte siguiente de todo esto es la parte de control. Y el control, el método de control preferencial para controlar Spodoptera siguen siendo los maíces BT. Aquellos eventos que controlan esta plaga, porque es la manera más limpia, si se quiere, de controlar esta plaga. No tenemos aplicaciones de fitosanitarios, no tenemos impacto ambiental.
Este trabajo lo hizo la gente de servicios de monitoreo, lo lleva adelante todos los años, va evaluando los distintos traits que tenemos a nivel de campo y viendo a partir de qué momento hay que realizar aplicaciones, o sea, cuándo se llega a los umbrales de daño. Son siembras normalmente de 1 de enero, donde todavía la presión es alta. De los primeros días de enero, donde la presión es alta. Y lo que yo le mostraba, disculpen, perdón, esto es la campaña 16-17, donde BT Triple Pro todavía funcionaba aceptablemente bien, donde retrasaba los momentos de aplicación. Y estos son los resultados de esta última campaña, donde vemos que la eficacia o la performance de lo que es BT Triple Pro ha bajado notablemente. Y como evento, Viptera sigue siendo lo que permite un control más estable. En relación a todo esto, están todas las observaciones que hicieron antes Lucas y Martín en cuanto a uso de el uso de los refugios, ¿no? Creemos, por lo menos que nosotros monitoreamos, el productor no le gusta usar refugios por todas las cosas que estuvieron hablando, distintos calibres, tener que monitorear dos situaciones distintas y realmente la percepción que nosotros tenemos es que la gente delega el problema en un tercero. No es un problema mío, es un problema que tendrán las generaciones futuras o es un problema de la empresa. En vez de ver que esto hoy por hoy es un beneficio para ellos y que deberían preocuparse más por cuidar de la tecnología. Y en cuanto a los ensayos de control químicos, los ensayos los hacemos también sobre el umbral de 20% de plantas con grado 3 de Davis y con presencia de larvas vivas. La salvedad es que, bueno, cuando usamos un material que no es BT, o sea, un testigo absoluto, es grado 3 o menos, ¿no? Cuando es un material BT, esperamos llegar al grado 3. Y lo relevante de esto, de los ensayos de control, es un poco lo que comentó también Martín antes. Estos son distintos activos, pero lo relevante es que a los 7 días llegamos como máximo a un 80% de control. ¿Y qué significa? Normalmente 7 días en siembras de diciembre tenemos 2 hojas nuevas. 2 hojas nuevas donde la persistencia de los productos no llegan, donde vamos a tener nuevas posturas por todo lo que habíamos hablado de la preferencia de oviposición de las hembras sobre hojas que todavía están sanas. Entonces vamos a tener reinfectaciones muy rápidas. Y acá es el gran desafío del manejo de los insecticidas en esta situación de constante presión. Y bueno, para eso nosotros recurrimos a los especialistas y tratamos de seguir todas las normas de manejo de resistencia a insectos que están generadas tanto por la industria como por la industria semillera y la industria de producción de agroquímicos, para tratar de mantener estas tecnologías en funcionamiento y no generar por malas decisiones problemas de resistencia. Bueno, y como comentarios generales, que es una plaga bastante complicada en la interrelación que tiene con los cultivos, que generamos una presión de selección muy importante sobre los materiales BT, con lo cual tenemos que tener muy en cuenta el tema de los refugios, tenemos que hacer mucho hincapié no solamente en la realización, sino en la realización correcta de los refugios, que es el segundo punto a considerar, que también generamos una presión muy importante, como señaló Martín, con el uso continuado de los mismos activos, los mismos modos de acción, cuando vemos que en general los insecticidas son exitosos, se tiende a una adopción generalizada y repetir el uso, porque vemos que son efectivos, con lo cual todavía generamos mayor presión de selección y son conceptos que deberíamos tener en cuenta en el manejo del cultivo.
Y bueno, y como nuestra labor profesional se basa en esto, hacer hincapié en lo que es monitoreo, integrar todos los datos que nosotros tenemos alrededor de esto y en base a eso tomar las decisiones adecuadas. Así que, bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Bueno, comenzamos un espacio de preguntas. Vamos a tener un poquito menos, 5 minutos, así que aprovechemos a hacer consultas. Hola, hola. Hola, quería preguntarles su opinión y qué desempeño tienen los diferentes tipos de refugio estructurado y refugio en bolsa con respecto a tanto a Diatraea como a Spodoptera. Hola, Juanpi. Mirá, en el caso de Spodoptera frugiperda creo que hay que hacer una docencia importante del refugio estructurado, digamos. Por ahí hay un mal uso muchas veces o sea, hay empresas que venden la semilla mezclada, que puede funcionar eso en un lugar que no tenga problemas de Spodoptera frugiperda. Sin embargo, el riesgo es alto porque está generando, o sea, que insectos se pasen a comer un tray y después no tenga control. O sea, entonces te diría que el mensaje sería en Spodoptera siempre estructurado. En Diatraea por ahí no deberías tener ese problema por el comportamiento de la plaga, pero creo que Spodoptera es la que comanda el barco, así que el mensaje ya debería siempre estructurado, ¿no? A pesar en zonas que no sea de mucha presión Spodoptera, pero lo mismo lo haría estructurado. No sé si comparten la mesa ese concepto, ¿no? En realidad, la recomendación es no, de ninguna manera hacer refugio en bolsa para Spodoptera. Es más, yo tengo entendido que las empresas están tomando las medidas necesarias como para que no haya posibilidad de que el refugio en bolsa llegue a zonas donde sea Spodoptera. Se recomienda nada más que para Diatraea y corregime, pero es desde Buenos Aires al sur, es lo que es refugio en bolsa, que es pura y exclusivamente para el problema de cosas. Por la dinámica de que hablamos, ¿viste? ¿Qué es lo que hace Spodoptera? Cuando están esas 100 huevos que dijimos, salen las larvas, tienen algo de canibalismo, pero básicamente después comen algo, bajan y colonizan otra planta. Si vos tenés una planta alrededor, arrancaste con una que es sensible, comen ahí, crecen y después van a una que tiene el gen, probablemente cuando ya es más grande no la alcanza a matar. Es decir, estamos generando nosotros la resistencia con eso, ¿no? Es imposible. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dale, sí, por favor. ¿Vos sos el que más sabés? No, soy de Bayer, entonces cuando surgió el tema de RIB, digo, el posicionamiento es como dice el panel, el posicionamiento de RIB es para Diatraea nada más, por eso se posiciona el RIB en las zonas de baja presión de Spodoptera, que es provincia de Buenos Aires al sur, para siembras tardías, tempranas un poquito más arriba, pero el posicionamiento es así. Gracias. Perfecto. Allá al fondo. Casmus. Estás lejos, che. Eso es para vos, Luca. Ese es mi amigo. No, eso es para vos. Bueno, hay una pregunta para la mesa. Básicamente han mostrado ahí alguna información en donde se veía como una mejora en lo que es la adopción del refugio, por lo menos en esta última campaña. Pero también había otros datos preocupantes que lo habías mostrado, creo que vos, Luca, con el tema de abuso de algunos activos. Para ustedes, digamos, mirando un poco de acá al futuro, ¿cuál sería, digamos, como más preocupante el tema de la generación de resistencia y que continúa el tema sobre los eventos o sobre la cuestión de los insecticidas? Gran pregunta, Flacón. Yo creo que las dos, pero me preocupa más hoy, particularmente a mí, el tema de los eventos. Bayer dentro de poco va a poner en sus materiales Viptera 3, muchas de las compañías lo tienen, es una proteína que anda
muy bien para Spodoptera, pero bueno, la presión va a ser alta sobre una herramienta. Y como que hoy en los insecticidas, si bien tiene un uso muy marcado en diamida, pero tiene muchos otros insecticidas que andan muy bien, que el productor por ahí creo que no lo usa por desconocimiento, ¿no? O sea, que no lo adoptó por desconocimiento. Pero lo otro es más preocupante, porque después de Viptera 3, si se quiebra eso, no sé cuánto tiempo hay algo nuevo para reemplazar eso. O sea que cuando salga Viptera 3, creo que el productor va a tener que tomar varias herramientas de manejo, como usar cura semilla, que no está acostumbrado, para poder mitigar la presión de la plaga, empezar a usar insecticida, jugar con fecha de siembra, jugar con antecesor. Creo que me preocupa más el trade, digamos, perder la herramienta biotecnológica. Por ahí quería agregar, yo concuerdo con Luca, y aunque llegue un nuevo evento, lo más probable es que venga apilado con eventos que ya no funcionan. Entonces, en definitiva, seguís teniendo un solo evento que funciona. Entonces, me parece que aún que nos falte tanto o mediano plazo, por más que venga apilado con MG, BT triple y Viptera, si se quiebra Viptera va a seguir funcionando el último, y entonces me parece más problemático. Como que la corremos muy de atrás. Con insecticidas todavía estamos más a tiempo, me parece. Y después otra cosa, Flaco, que por ahí, que es lo que estoy viendo muchas veces del lado del productor, ¿no? Lo veo en el CREA o lo veo con otros productores. Muchas veces el productor todavía en algunos eventos biotecnológicos está con la chance de que va a controlar la espera, o sea, espera ese control, que muchas veces hoy no se da, entonces va a aplicar tarde. Cuando aplica tarde, el daño lo tiene, lo estamos viendo, ¿me entendés? Entonces por ahí creo que el productor, cuando tiene que empezar a tomar conciencia de que alguna herramienta biotecnológica va a tener que acompañar con algún tratamiento de insecticida complementario y anticiparse, porque si no después hace el tratamiento, no ve el resultado y dice, no funciona el insecticida tampoco. Y en realidad es porque todavía está esperando con esa esperanza de que el evento lo va a controlar, y bueno, hay eventos que hoy no tienen la respuesta de antes. Bueno, usted quería hacer un minuto, pues ya estamos en el cierre, por eso. Sí, me presento rápidamente, soy Alfredo Paseiro, director ejecutivo de ASA. Primero quiero felicitar a las instituciones que trabajaron. Hace 3 años, cuando pensamos esto, y tengo la respuesta, al 2025 no hay nada nuevo, entonces ese es el primer mensaje. Entonces, todo lo que estamos haciendo es para cuidar lo que tenemos, es lo único que nos queda. Hace 3 años esto parecía imposible, hoy tenemos concientización, hemos logrado instalar el tema. Estamos trabajando de manera integrada. Esto es un trabajo de 3 patas. Los desarrolladores, ustedes los productores, los técnicos asesores, el monitoreo. Y si no lo hacemos de manera sistémica, no hay manera de que las tecnologías, digamos, tengan posibilidad de seguir siendo útiles. Entonces, por favor, cuando van con las encuestas, respondan la verdad, porque es la única manera que nosotros tenemos para medir y corregir. Este programa va a seguir hasta que tengamos niveles de adopción y concientización dentro de lo que es el concepto de buena práctica agrícola, que es un sinónimo de calidad. Nada más que eso, muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias por el aporte. Bueno, le agradecemos la presencia. Si alguno tiene alguna otra consulta, los tienen acá los expertos en el tema, así que para preguntarle algún tema, pues estamos con el tiempo medio jugados. Les agradezco la presencia y, por supuesto, a los expositores. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.